Los cantos de Maldoror, de Isidore Lucien Ducasse, conde de la Tremont. Canto tercero. Un farol rojo, bandera del vicio, suspendido del extremo de una varilla, balanceaba su armazón azotada a los vientos, sobre una puerta maciza y carcomida. Un corredor sucio que olía a muslo humano daba sobre un patio en el que buscaban su comida algunos gallos y gallinas. Sobre la pared que servía de cerca y daba al lado oeste, se habían practicado minuciosamente varias aberturas cerradas por las ventanas enrejadas. El musgo revestía el cuerpo del edificio, que había sido sin duda un convento, y servía en la actualidad, como el resto del edificio, de vivienda a todas esas mujeres que exhiben día a día a los que entran el interior de sus vaginas a cambio de unas monedas. Yo estaba sobre un puente cuyos pilares se hundían en el agua cenagosa de un foso. Desde ese plano elevado contemplaba aquella construcción en el campo, agobiada por la vejez y los mínimos detalles de su arquitectura interna. A veces, la reja de una ventana se abría rechinando, como por el impulso ascendente de una mano que violentaba la naturaleza del hierro. Un hombre asomaba la cabeza por la abertura libre a medias, avanzaba los hombros sobre los que caía el yeso escamoso y terminaba haciendo salir mediante esa laboriosa extracción su cuerpo cubierto de telarañas. Con las manos apoyadas a modo de corona sobre las inmundicias de toda clase que agobiaban el suelo con su peso, mientras la pierna permanecía todavía enganchada a la reja retorcida, recobraba su posición natural e iba a enjuagar sus manos en una tina roja, cuya agua jabonosa había visto levantarse y caer a generaciones enteras, para alejarse después, lo más rápido posible, de esa calleja de arrabal y respirar el aire puro en el centro de la ciudad. Cuando el cliente se había alejado, una mujer desnuda salía del mismo modo y se dirigía a la misma tina. Entonces los gallos y gallinas acudían en tropel entre diversos puntos del patio, atraídos por el olor seminal, la tiraban al suelo a pesar de sus vigorosos esfuerzos, pisoteaban la superficie de su cuerpo y laceraban a picotazos los labios flácidos de su tumefacta vagina. Los gallos y gallinas, con el buche satisfecho, retornaban a escarbar la hierba del patio. La mujer, a la que habían dejado limpia, se levanta trémula, sembrada de heridas, como alguien que despierta de una pesadilla. Dejaba caer el estropajo que había traído para enjugar sus piernas. No teniendo ya necesidad de tina común, se volvía a su madriguera del mismo modo que había salido, a la espera de otra sesión. Ante ese espectáculo, también yo quise penetrar en la casa. Estaba por descender el puente cuando vi en el remate de un pilar esta inscripción en caracteres hebraicos: Caminante que pasas por este puente, no vayas a esa casa, porque el crimen tiene allí su residencia junto con el vicio. Un día sus amigos esperaron en vano a un joven que había franqueado la puerta fatal. La curiosidad fue más fuerte que el temor. Al cabo de unos momentos, llegué hasta una ventanilla, cuya reja estaba formada por sólidos barrotes. Quise mirar al interior a través de ese espeso tamiz. Al principio no pude ver nada, pero no tardé en distinguir los objetos que estaban en la habitación oscura, gracias a los rayos del sol, cuya luz declinante habría de desaparecer pronto en el horizonte. La primera y única cosa que llamó mi atención fue un palo rubio,
compuesto de cometillas superpuestas que entraban unas en otras. Ese palo tenía movimiento. Andaba por la habitación. Daba unas sacudidas tan fuertes que el piso se bamboleaba. Con sus dos cabos producía enormes melladuras en la pared, al modo de un ariete lanzado contra la puerta de una ciudad sitiada. Sus esfuerzos eran inútiles. Los muros estaban construidos con piedra, y cuando chocaba con la pared, lo veía encorvarse como una hoja de acero y rebotar como una pelota. Por lo tanto, ese palo no era de madera. Noté además que se enrollaba y desenrollaba fácilmente igual que una anguila. Aunque tenía la altura de un hombre, no se mantenía erguido. A veces lo intentaba, mostrando entonces uno de sus extremos delante de la reja de la ventanilla. Ejecutaba unos saltos impetuosos y volvía a caer al suelo sin que el obstáculo cediera. Me puse a examinarlo con creciente atención hasta descubrir que era un cabello. Después de una lucha titánica con la materia que lo circundaba como una cárcel, fue a apoyarse en el lecho que había en la habitación, con la raíz descansando sobre una alfombra y la punta sobre la cabecera. Tras unos instantes de silencio, durante los cuales percibí algunos sollozos entrecortados, alzó la voz y dijo así: «Mi amo me ha olvidado en este cuarto. No viene a buscarme. Se levantó de esta cama en la que estoy apoyado, peinó su perfumada cabellera sin reparar en que yo había caído al suelo. Con todo, de haberme él recogido, no habría yo encontrado sorprendente este acto de elemental justicia. Me abandonó emparedado en esta habitación, después de haberse revolcado entre los brazos de una mujer. ¿Y qué mujer? Las sábanas todavía están húmedas de su cálido contacto y conservan en su desorden las huellas de una noche dedicada al amor». Y yo me preguntaba quién podía ser su amo, y mis ojos se adherían a la reja con más fuerza. Mientras la naturaleza toda se amodorraba en su castidad, él se unió con una mujer degradada, en abrazos lascivos e impuros. Se rebajó hasta el punto de dejarse aproximar a su augusta faz mejillas de lozanía marchita despreciables por su impudicia. No daba muestras de avergonzarse, pero yo me avergonzaba por él. No hay duda de que estaba muy contento de dormir con semejante esposa de una noche. La mujer, asombrada del porte majestuoso del huésped, parecía experimentar voluptuosidades incomparables. Le besaba el cuello con frenesí. Durante este lapso, yo sentía que pústulas ponzoñosas, que se desarrollaban cada vez en mayor número a causa de su insólito ardor por los placeres carnales, rodeaban mi raíz con su hiel mortal, para absorber con sus ventosas la sustancia de mi vida. Mientras más se abstraían ellos, sumidos en sus insensatos movimientos, más sentía yo decaer mis fuerzas. En un momento en que los deseos corporales alcanzaron el paroxismo del furor, noté que mi raíz se retorcía sobre sí misma como un soldado herido. Habiéndose apagado la antorcha de la vida, me desprendí de su cabeza ilustre como una rama muerta. Caí al suelo sin ánimo, sin fuerza, sin vitalidad, con una profunda compasión por aquel a quien pertenecía, pero con un dolor eterno por su deliberado extravío. Y yo me preguntaba, ¿quién podía ser su amo? Y mis ojos se adherían a la reja con más fuerza. Si tan siquiera su alma se hubiese prodigado sobre el seno inocente de una virgen, ella hubiera sido más digna de él y la degradación hubiera sido menor. Posa sus labios sobre esa frente cubierta de lodo que los hombres han pisoteado con el talón lleno de polvo. Aspira con su impúdica nariz las emanaciones de esas dos axilas húmedas. Vi como el tegumento de estas últimas se contraía de vergüenza, mientras por un lado
La nariz misma se resistía a esa aspiración infame. Pero ni él ni ella prestaban la menor atención a las advertencias solemnes de las axilas, a la repulsa lívida y taciturna de la nariz. Ella levantaba más los brazos y él, con mayor empuje, hundía su rostro en sus huecos. Me veía obligado a ser cómplice de esa profanación. Me veía obligado a ser espectador de ese contoneo inaudito, asistir a la unión absurda de dos seres cuyas distintas naturalezas estaban separadas por un abismo inconmensurable. Y yo me preguntaba, ¿quién podía ser su amo? Y mis ojos se adherían a la reja con más fuerza. Cuando se sació de aspirar a esa mujer, se le ocurrió arrancarle los músculos uno por uno. Pero como era mujer, la perdonó y prefirió hacer sufrir a un ser de su sexo. Llamó en la celda contigua a un joven que había llegado a aquella casa para pasar un rato de solaz con una de aquellas mujeres, y le pidió que viniese a colocarse a un paso de sus ojos. Hacía mucho tiempo que yo estaba tendido en el suelo, sin fuerzas para incorporarme sobre mi raíz dolorida. No pude ver lo que hicieron, solo que apenas el joven estuvo al alcance de su mano, jirones de carne fueron cayendo a los pies del lecho a mi lado. Me contaron muy quedamente que las garras de mi amo los habían arrancado de los hombros del adolescente. Este, al cabo de algunas horas en las que luchó contra una fuerza más poderosa, se levantó del lecho y se retiró dignamente. Literalmente desollado de pies a cabeza, arrastraba por las losas de la habitación su piel desprendida, mientras se decía que estaba dotado de un carácter bondadoso, que le gustaba creer que sus semejantes eran igualmente buenos, que por eso había accedido al requerimiento del distinguido extranjero que la había llamado a su lado, pero que nunca se le hubiera ocurrido que iba a ser torturado por un verdugo, y por un verdugo semejante, agregó después de una pausa. Por último, se dirigió hacia la ventanilla, que cedió piadosamente hasta el nivel del suelo en presencia de ese cuerpo desprovisto de epidermis. Sin abandonar su piel, que todavía podía servirle, aunque solo fuera como manto, se esforzó por salir de ese paraje peligroso. Una vez lejos de la habitación, no pude comprobar si le alcanzaron las fuerzas para llegar a la puerta de salida. Oh, con qué respeto se apartaban los gallos y gallinas, a pesar de su hambre, de ese largo rastro sangriento que empapaba la tierra. Y yo me preguntaba, ¿quién podía ser su amo? ¿Y si mis ojos se adherían a la reja con más fuerza? Entonces, aquel que hubiese debido tener más en cuenta su dignidad y su justicia, se incorporó trabajosamente sobre su codo fatigado, solitario, sombrío, asqueado y horrible. Se vistió lentamente. Las monjas sepultadas desde hacía siglos en las catacumbas del convento, después de haber sido arrancadas de su sueño por los ruidos de aquella noche espantosa, que se entremezclaban en una celda situada encima de las criptas, se tomaron de la mano para formar una ronda funeraria alrededor de él. Mientras reunía los residuos de su antiguo esplendor y se lavaba las manos con esputos para secarlas después en sus cabellos, es mejor lavarlas con esputos que no lavarlas del todo al final de una noche entera dedicada al vicio y al crimen. Entonaron ellas las plegarias de lamentación por los muertos que corresponde cuando alguien es bajado a la tumba. En efecto, el joven no debía sobrevivir al suplicio ejecutado por él, por una mano divina, y su agonía tuvo fin mientras las monjas entonaban sus preces.
Me acordé de la inscripción en el pilar. Comprendí lo que había pasado con el púber soñador, que sus amigos todavía esperaban un día tras otro desde el momento de su desaparición. Y yo me preguntaba quién podía ser su amo, y mis ojos se adherían a la reja con más fuerza. Los muros se apartaron para dejarlo pasar. Las monjas, viéndola ascender por los aires, con alas que habían ocultado hasta entonces en su ropaje de esmeralda, volvieron a refugiarse en silencio bajo las losas de sus tumbas. Él partió hacia su morada celestial, dejándome aquí, lo que es injusto. El resto de los cabellos sigue en su cabeza, mientras yo estoy tendido en esta habitación siniestra, sobre el parqué cubierto de sangre coagulada y de jirones de carne seca. Esta habitación quedó condenada desde que él penetró en ella. Nadie entra ya aquí y sigo encerrado. No hay esperanza. Ya no volveré a ver a las legiones de ángeles marchar en densas falanges, ni a los astros pasearse por los jardines de la armonía. Pues bien, sea. Sabré soportar mi desgracia con resignación, pero no dejaré de informar a los hombres lo que aconteció en esta celda. Les facilitaré las razones para arrojar la dignidad como una vestidura inútil. Puesto que tienen el ejemplo de mi amo, les aconsejaré que chupen la verga del crimen, puesto que otro ya lo ha hecho. El cabello enmudeció, y yo me preguntaba quién podía ser su amo, y mis ojos se adherían a la reja con más fuerza. Pronto estalló el trueno. Una luminosidad fosfórica penetró en el cuarto. Retrocedí a pesar mío. Por no sé qué instinto premonitorio, aunque estaba alejado de la ventana, percibí otra voz, pero esta tenue y humilde, como temerosa de que la oyeran. No brinques de esa manera. Cállate, cállate. Si alguien llegara a oírte, te volveré a colocar entre los otros cabellos, pero espera primero a que el sol se oculte en el horizonte, a fin de que la noche encubra tus pasos. No te he olvidado, pero te hubieran visto salir y yo me habría comprometido. Ay, si supieras cómo he sufrido desde aquel momento. De regreso al cielo, mis arcángeles me rodearon con curiosidad. No quisieron preguntarme el motivo de mi ausencia. Ellos, que no se habían atrevido nunca a levantar la vista hacia mí, echaban miradas atónitas a mi rostro abatido, esforzándose por descifrar el enigma, aunque no tuvieran idea de la profundidad de ese misterio, y se comunicaban muy quedamente la sospecha de algún cambio desacostumbrado en mí. Derramaban lágrimas en silencio, presentían vagamente que no era el mismo, que me había vuelto inferior a mi identidad. Hubiesen querido averiguar qué funesta resolución me había hecho franquear las fronteras del cielo para bajar a la tierra y gozar voluptuosidades efímeras que ellos mismos desprecian profundamente. Notaron en mi frente una gota de esperma, una gota de sangre. La primera había saltado desde los muslos de la cortesana, la segunda había saltado desde las venas del mártir. Odiosos estigmas, rosetas inmutables. Mis arcángeles encontraron, prendida en las redes del espacio, los restos resplandecientes de mi túnica de ópalo, que flotaban sobre los pueblos pasmados. No la han podido reconstruir, y mi cuerpo continúa desnudo frente a su inocencia, castigo memorable de la virtud abandonada. Observa los surcos que se han trazado a un lado en mis mejillas descoloridas. Corresponden a la gota de esperma y a la gota de sangre que corren lentamente a lo largo de mis secas arrugas. Han llegado al labio superior y logran, mediante un inmenso esfuerzo, penetrar en el santuario de mi boca, atraídas como un imán por las fauces irresistibles. Me sofocan
esas 2 gotas implacables. Yo me había creído hasta ahora el todopoderoso, pero no, tengo que doblar el cuello ante el remordimiento que grita: eres solo un miserable, no brinques de esa manera, cállate, cállate. Si alguien llegara a oírte, te volveré a colocar entre los otros cabellos, pero espera primero a que el sol se oculte en el horizonte, a fin de que la noche encubra tus pasos. Vi a Satán, el gran enemigo, recomponer el desbarajuste óseo del esqueleto por encima de su embotamiento de larva, y de pie, triunfante, sublime, arengar a sus tropas reagrupadas, y tal como me merezco, llegar a burlarse de mí. Proclamó el asombro que le producía el que su orgulloso rival, al fin sorprendido en flagrante delito por el éxito de un espionaje incesante, hubiese podido rebajarse hasta llegar a besar, después de un largo viaje a través de los arrecifes del éter, el vestido de la corrupción humana, además de haber hecho morir entre sufrimientos a un miembro de la humanidad. Dijo que ese hombre, triturado en el engranaje de mis refinados suplicios, probablemente hubiera llegado a ser una inteligencia genial de aquellas que consuelan a los hombres de esta tierra, gracias a sus admirables cantos de poesía y de aliento, de los golpes del infortunio. Dijo que las monjas del convento lupanar no pueden recuperar el sueño. Merodean por el patio gesticulando como autómatas, pisotean los ranúnculos y las lilas, se han vuelto locas de indignación, pero no lo bastante como para no recordar el motivo que engendró esa enfermedad de sus cerebros. Vedlas avanzar, envueltas en su blanco sudario. No hablan, están tomadas de la mano. Sus cabellos caen en desorden sobre los hombros desnudos. Llevan un ramillete de flores negras inclinado en el seno. Monjas, volved a vuestras criptas. La noche no se ha instalado por entero. Es apenas el crepúsculo vespertino. Oh, cabello, lo ves tú mismo. Por todos lados me asalta el sentimiento desatado de mi depravación. Dijo que el Creador, que se vanagloria de ser la providencia de todo lo que existe, se ha producido con excesiva ligereza, para usar el término más leve, al ofrecer semejante espectáculo a los mundos siderales, y afirmó claramente su designio de ir a informar a los planetas orbiculares de qué modo mantengo, mediante mi ejemplo personal, la virtud y la bondad de la vastedad de mis reinos. Dijo que la gran estima que sentía por un enemigo tan noble se había desvanecido de su espíritu y que prefería llevar la mano al pecho de una muchacha, aunque fuera este un acto de execrable maldad, antes que escupirme al rostro cubierto de 3 capas de sangre y esperma mezclados, a fin de no manchar su babosa saliva. Dijo que se consideraba con justo título superior a mí, no por el vicio sino por la virtud y el pudor, no por el crimen sino por la justicia. Dijo que merecía ser condenado al suplicio a causa de mis innumerables faltas, que se me quemara a fuego lento en un brasero encendido para arrojarme luego al mar, siempre que el mar se dignara recibirme, que, puesto que me vanagloriaba de ser justo, yo que lo había condenado a las penas eternas por una insignificante rebelión sin consecuencias graves, debía dictar severa justicia contra mí mismo y juzgar imparcialmente mi conciencia cargada de iniquidades. No brinques de esa manera. Cállate, cállate. Si alguien llegara a oírte, te volveré a colocar entre los otros cabellos, pero espera primero a que el sol se oculte en el horizonte, a fin de que la noche encubra tus pasos. Hizo una pausa,
y aunque no lo viese, comprendí por este lapso forzoso de silencio que una oleada de emoción levantó su pecho tal como un giratorio ciclón levanta una familia de ballenas. Pecho divino que un día manchó el amargo contacto de las mamas de una mujer impúdica, alma regia, entregada en un momento de extravío al cangrejo de la corrupción, al pulpo de la debilidad de carácter, al tiburón de la abyección personal, a la boa de la amoralidad y al caracol monstruoso de la imbecilidad. El cabello y su amo se abrazaron estrechamente como dos amigos que se vuelven a encontrar después de la larga ausencia. El Creador prosiguió, tal como un acusado que compareciese ante su propio tribunal. ¿Y qué dirán los hombres de mí, ellos que tanto me veneraban, cuando lleguen a conocer los extravíos de mi conducta, el andar vacilante de mi sandalia por los laberintos fangosos de la materia, la trayectoria de mi marcha tenebrosa a través de las aguas estancadas y de los húmedos juncos de la charca donde, envuelto por la niebla, se vuelve morado y ruge el crimen de pata sombría? Comprendo que debo trabajar mucho en mi rehabilitación futura para poder reconquistar su estima. Soy el gran todo y sin embargo hay algo en mí que me hace sentir inferior a los hombres a los que he creado con un poco de arenilla. Cuéntales alguna mentira audaz y diles que jamás he salido del cielo, donde estoy permanentemente encerrado, absorbido por las tareas del trono, entre los mármoles, las estatuas y los mosaicos de mi palacio. Me presenté ante los hijos celestiales de la humanidad y les dije: arrojad el mal de vuestras cabañas y dad entrada en vuestro hogar la mano del bien. Aquel que ponga la mano sobre uno de los semejantes, provocándole una herida mortal en el pecho con el hierro homicida, que no espere los efectos de mi misericordia y que se cuide de la balanza de la justicia. Irá a esconder su tristeza en los bosques, pero el murmullo de las hojas a través de los espacios claros cantará a sus oídos la balada del remordimiento y huirá de esos parajes, pinchado en la cadera por la zarza, el espino y el cardo azul. Sus rápidos pasos, obstaculizados por la elasticidad de las lianas y las picaduras de los escorpiones. Se encaminará hacia los guijarros de la playa, pero la alta marea con su rocío y su proximidad peligrosa le explicarán que no ignoran su pasado. Entonces él se lanzará en ciega carrera hacia lo alto del acantilado, en tanto que los vientos estrepitosos del equinoccio, al penetrar en las grutas naturales del golfo y en las canteras excavadas bajo la muralla de rocas resonantes, mugirán como las inmensas manadas de búfalos en los campos. Los faros de la costa lo perseguirán hasta los límites del septentrión con sus destellos sarcásticos, y los fuegos fatuos de las marismas, simples vapores en combustión con sus danzas fantásticas, harán temblar los pelos de sus poros y volverse verde el iris de sus ojos. Que el pudor tome así vuestras cabañas y esté seguro a la sombra de vuestros campos. De ese modo vuestros hijos se criarán hermosos y reverenciarán a sus padres con agradecimiento. De otro modo, enfermizos y encogidos como el pergamino de las bibliotecas, avanzarán a grandes trancos, encabezados por la rebeldía, contra el día de su nacimiento y el clítoris de su madre impura. ¿Cómo se van a someter los hombres a esas leyes si el legislador mismo es el primero que rehúsa ceñirse a ellas? Mi vergüenza es inmensa como la eternidad. Oí al cabello perdonarle humildemente su secuestro, puesto que su amo había obrado con prudencia y no con ligereza, y el último y pálido rayo de sol que iluminaba mis ojos se retiró de los barrancos de la montaña. Vuelto hacia él, le vi plegarse como un sudario. «No brinques de esa manera»,
Cállate, cállate. Si alguien llegara a oírte, te volveré a colocar entre los otros cabellos. Y ahora que el sol ya se ha ocultado en el horizonte, viejo cínico y cabello doméstico, arrastraos los dos bien lejos del lupanar, mientras la noche, extendiendo su sombra sobre el convento, encubre vuestros pasos furtivos que se demoran en la llanura. Entonces el piojo, saliendo súbitamente de detrás de un promontorio, me dijo erizando sus garras: ¿Qué piensas de esto? Pero yo no quise contestarle. Me alejé de allí y llegué al puente. Borré la inscripción primera y la reemplacé por esta: doloroso es guardar como un puñal un secreto así en el corazón, pero juro no revelar nunca aquello de lo que fui testigo al entrar por primera vez en este terrible torreón. Arrojé por encima del parapeto el cortaplumas que me había servido para grabar las letras y, haciendo algunas consideraciones sobre la flaqueza del Creador, quien, hacía sufrir a la humanidad por mucho tiempo todavía. La eternidad es larga. Sea por el ejercicio de la crueldad, sea por el espectáculo innoble de los chancros que ocasiona un gran vicio, cerré los ojos como un hombre ebrio ante el pensamiento de tener a un ser semejante por enemigo y proseguí con tristeza mi camino a través del dédalo de las calles.